práctico el martes de la semana que viene. Y entonces, el próximo martes, ya tendríamos exposiciones de grupos de los referidos a este práctico. Entonces vamos a ver, bueno, la parte de tablero, vamos a ver las configuraciones de bordes, puentes, o sea, barandas, desagüe, y ver, y yo le he preparado bastante material para que tengan, y eso le va a servir inclusive para todos los contenidos de la materia. En uno de los materiales que hemos preparado hay un libro de puentes, digamos, de Leonhard. Entonces, ese libro le va a servir en todos los capítulos que ustedes van a ver o que están viendo de la materia. Entonces hoy vamos a tener una clase, no digo que sea expositiva, pero va a ser más bien participativa, pero sobre la base de estos materiales, sobre el cálculo de tablero, configuraciones de los bordes de puente, y bueno, generalidades de puente, para que avancemos a paso firme, como decía recién, y la semana que viene encaremos el cálculo de vigas principales. ¿Sí? Bueno, yo cuando dijiste que lo volvías para atrás en el cálculo del tablero, digo, uy, capaz que lo vuelve a establecer 3, 2 o 1, no sé. No, yo supongo que no. O sea, yo prefiero tímidamente dar unos pasos para atrás, pero creo que la cosa que encontremos es como que vamos subiendo una montaña y me parece que por ahí hay que dar algunas vueltitas, algunos rodeos y volver 2 pasos para atrás y después tomar fuerza y buscar otro caminito y seguir para arriba de nuevo. Así que yo creo que estamos en ese camino. Está Pero, bueno. sí, sí, También sería bueno que intentes, no sé, se me ocurre, a ver, que se planteen los problemas que han tenido y a ver si alguno mismo de los compañeros sabe contestarle cómo resolverlo, antes que vos le des la respuesta, a ver si entre ellos se pueden ayudar. No sé si exactamente. intentar. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, Yo esperaba también, incluso para ver consultas de los chicos, digamos, durante toda esta semana que pasó, ¿no es cierto? Respecto del tema, digamos, para que ver que alguien se anime a plantear algo, a hacer alguna fórmula, a poner algunos números, ¿no es cierto? Y ver que, digamos, que pueda servir de guía y de experiencia para todos. ¿No? Así que, bueno, eso es, estamos ahí. ¿Cómo les ha ido la teoría? A ver, alguien que me cuente, ¿me escuchan? Sí, sí, ingeniero, sí lo escuchamos. Ah, bien, 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 tímidamente me dicen sí. No sé ¿Cómo les cómo ha le ido habrá. en la teoría? ¿Qué temas han visto? Cómo van en el, digamos, en el desarrollo del contenido puente, digamos? he puesto un grupo sobre pilas hoy. Ah, qué Este, lindo. Campra, Agustina Campra, Daniel Capua, Agustín Labruna y Luciano Sollazo. Bien, bien, muy bueno. Me han puesto muy bien. Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, muy bien. Y los chicos, a ver qué opinan de esas exposiciones, cómo han estado. Los chicos, digamos, los que no han expuesto, ¿qué les parece a sus compañeros? Muy completa la exposición, muchísimos ejemplos, un montón de imágenes. La verdad nos dejó claro un montón de cosas de temas que ya veníamos viendo Claro, y en el tema nuevo que han desarrollado me pareció muy completa la exposición y muy bien dada. bien, Así bien. que se nota que han trabajado mucho los chicos. Bueno, me alegro. Hola, ingeniero, buen día. Muy bien. Así que, ¿y qué otra cosa pueden decirme los chicos, digamos, los compañeros de los chicos que han expuesto? ¿Les a ustedes, a los que no han expuesto, les ha servido mucho, digamos, les clarificó un poco el tema? ¿Cómo vieron eso? Está muy tímido para responder hoy. Bueno,
Bueno, ustedes ven, como que esperando que se sigan sumando chicos a la clase nuestra práctica, ustedes ven que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Los puentes, ya hemos hablado, y ustedes han hablado con el profesor Eugenio Pérez, y Graciano, son estructuras y que ya tienen su historia en el sentido de la conformación, ¿no es cierto?, de cómo se originaron los puentes, los materiales que han ido pasando, los usos que han ido teniendo, las luces que se vencían, etc. Y hay cosas que, ¿cómo le podría explicar? Hay cosas que se mantienen con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, etcétera, pero hay cosas que se mantienen, como por ejemplo, a ver, la función o la funcionalidad que representa el puente. Siempre, más allá, digamos, de la interpretación ingenieril, un puente, la sociedad usa el término, la palabra puente, para representar la unión de dos partes. Ustedes han escuchado hablar de la expresión esta, tendiendo puentes, ¿no es así? Sí. Bueno, entonces, tender puentes significa, en sentido real y sentido figurado, acercar posiciones. Imagínense un caso, bueno, sin entrar a analizar qué, pero todos conocemos una famosa grieta, y tender puente en la grieta significa acercar las posiciones. Pues la función del puente siempre ha sido la función de acercamiento a lo largo, digamos, de su historia, ¿no es cierto? Y con más razón, desde el punto de vista ingenieril, siempre hay, o siempre hubo, digamos, grietas o obstáculos que impedían el paso de la gente, de vehículos, etc. Entonces el puente surge como una necesidad frente a la solución de determinados problemas, diríamos un problema de comunicación. Entonces, no importa tal vez los materiales, ni la luz, ni la tecnología, etc. El puente siempre es el puente, es un elemento que sirve de unión. Y ese puente, y otra, digamos, todas las terminologías, las palabras ingenieriles que están dentro del puente, siempre tienen su significado en la vida real. Por ejemplo, una pila es entonces, digamos, es un elemento físico concreto que sirve de apoyo al puente. Entonces, uno, digamos, conceptualmente, puede siempre, desde lo complejo que es el puente digamos, el esquema funcional, estructural, etcétera, puede ir hacia lo sencillo, que es la función específica de cada elemento del puente. Una losa, digamos un tablero de una losa, como una losa que nosotros conocemos. De acá son losas transitables, ¿no es cierto? Y que en el caso del puente se va a calcular de determinada manera en función de las cargas que tiene y del uso que va a tener. Lo mismo con las vigas, lo mismo con las pilas, lo mismo que con los estribos. Los estribos, digamos, tienen una forma, digamos, al principio, como podemos decir, más rara. Pero esa forma tiene que ver con la función y la ubicación. O sea, por un lado, el estribo va a soportar las cargas provenientes del puente, y por otro lado, va a soportar las cargas del suelo que tiene en sus adyacencias. Entonces, digamos, la forma del estribo hace alusión o hace referencia a esas dos funciones que tiene. Y de ahí es que la forma, digamos, no digo rara, pero no tan convencional como la que nosotros conocemos. Pero todos los elementos del puente son elementos, digamos, bien concretos, como decía recién, y que tienen un cálculo inclusive y un diseño y una estructuración
bien concreta en función de la ubicación y de la función que tiene. Bien. Bueno, ahora no sé si ya estamos todos. Ya veo 58 personas, pero no sé, supongo yo que seremos todos los de hoy. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que alguien de algún grupo que haya incursionado, digamos, en la parte de tablero, que nos cuente qué es lo que hicieron, con qué se encontraron, qué limitaciones dieron, si pudieron resolverlo y cómo, ¿ah? Para que comencemos la clase. A ver, ¿quién puede hablar? Bueno, Santiago, ¿quería decir algo? Santiago Garay. No, ingeniero. Ah, bien, te veía como que estaba por abrir la boca. Ingeniero, es que pasa que no sé si muchos grupos han podido avanzar porque rendimos parcial pasado mañana, entonces estamos como muy ajustados con los tiempos. Y creo que todos básicamente están ahora estudiando para ese parcial. Nosotros sí hemos comenzado, o sea, hemos tratado de arrancar, pero no hicimos más que ver un poco el libro, digamos. Bien, ajá. Gracias, Guadalupe, por la palabra, pero sé que es así, pero ¿algún grupo eh, hizo algo? Luciano Soyazo, que tengo ahí, no. Sí, nuestro grupo fue el que tuvo que dar la exposición de pilas, así que hasta ayer estuvimos con eso, digamos, no pudimos ver mucho todavía del trabajo práctico. Bueno, bueno, bien. Bueno, Ingeniero, sí, sí, Santiago. no le habíamos pedido de que más o menos si podíamos tener algún paso a paso para su página. Sí, 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 exacto. Ya lo tienen en el aula virtual, así que ya está disponible para ustedes, ¿ah? Y ahora eso va a ser la base sobre la clase de hoy. Entonces, bueno, yo los invito a que veamos esta Gracias, clase. ingeniero. Sí, sí, y lo que sí vamos a, o sea, ahora le digo el comienzo y después al final lo mismo. El martes que viene entregamos ya el práctico, ¿ah? Práctico del tablero, creo que el número 3. Y ya vamos a tener 3 grupos que van a exponer el práctico. Entonces la idea de hoy va a ser darle un pantallazo general, ver dónde puede tener algunas dudas o algunas cosas, y yo creo que está bastante claro y sencillo. Eso, bueno, eso lo pienso yo, pero veamos ustedes qué es lo que ven, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, los invito a que veamos esa parte. Bueno, si me esperan un momentito, estoy buscando ya el material para pasarles. Bien, bueno. ¿Me están escuchando bien? Es así, ¿no? Sí, te escucho. Bueno, muy bien. No hay problema, se toma el micrófono. ¿Esto que te lo decís? ¿Todavía no se ve nada? Estamos viendo su pantalla de Google. Bien.
Sí, está compartiendo toda la pantalla, creo. Ah, bien. Sí, sí, toda la pantalla. Yo voy a, para ver yo también, voy a dejar de compartir, voy a compartir pantalla parcial. Ahí se ve, ¿no? Sí, ingeniero, se está Sí, viendo la ingeniero. ventana de Bien, Windows. bien, bien. Bueno, yo he preparado unos materiales que de alguna manera lo van a ayudar a ustedes, lo van a orientar en cómo se calcula un tablero. Eh, Ustedes vieron ya, el ingeniero Pérez le pasó, eh, realmente hay muchas formas, muchas maneras, muchos métodos para calcular un tablero dimensional y calcular un tablero de puente, justamente en función de muchas variables, de las condiciones de apoyo, en función del método de cálculo en sí, ¿cierto? En función de las consideraciones propias de cada método y las configuraciones que vayamos teniendo. Entonces, vamos a ver ahora, yo quería empezar con el otro, pero no importa ya que lo tenemos a este, vamos a ver, inclusive también, ya habíamos mencionado que había distintas formas de calcular en base a los distintos reglamentos, es el reglamento actual, el reglamento vigente, o el reglamento que está en discusión pública, ¿no es cierto? El nuevo CISO. Ingeniero, Sí, estamos viendo la ventana de Windows, no estamos viendo el archivo, la presentación. ¿no están viendo la presentación? Es que yo la tengo en mi pantalla, a ver, ¿por qué no lo veo? Claro, pero tiene que compartir la ventana de Chrome para que podamos verla. Bien, sí, a ver, espera un momentito. Ya vuelvo para atrás, gracias. Ah, sí. Me dice, está presentando. Sé que no ves nada, ¿viste? Yo creía que ya lo tenía. A ver, espera un momentito. Para ir más rápido, Alejandra. Sí, Sí, disculpa, podemos poner, podés poner vos la presentación y yo voy explicando bueno, a ver, para que no nos detengamos en eso. ¿Eh? sí, ya las descargo. Bien, bien. Eh, Había dos que es cálculo de tablero. bueno, ya las estoy buscando. A ver. Avísenme si lo están viendo. Ahí está. Eso es, eso es. Gracias, Alejandra. Sí se ve. Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, ahí tenemos esto que yo le decía. Cómo calcular un tablero, que hay distintas formas en función de, bueno, de las condiciones de borde, cómo apoya, dónde apoya. En general los tableros son losas que apoyan sobre vigas. Entonces la configuración se refiere a cómo es la situación de las losas del tablero de puente respecto a las vigas. ¿Podemos pasar a la próxima, Alejandro? Gracias.
La idea, entonces vamos a trabajar mostrando acá para un puente estándar, digamos un puente común, con medidas comunes, y de puente de primera categoría, cómo trabajar con el tema del tablero. Este material ya lo tienen ustedes en el aula virtual. La próxima, Alejandra, por favor. Gracias. Entonces, una posibilidad es ver que el tablero lo vamos a disponer apoyando en un sistema de vigas longitudinales y vigas transversales. Todo esto que estamos viendo, digamos, es la parte de cálculo, pero que luego tiene que tener su correlato en la parte de obra, o sea, debe ser así. En el sentido de las vigas que aparezcan acá, tienen que ser vigas en la realidad, ¿no? No digo que no se pueda, pero es, por ejemplo, si ustedes han visto, hay una de metodología de emparrillado, que eso, digamos, para que funcione bien, debería tener coherencia el emparrillado de vigas reales con las vigas que aparecen en la modelación, ¿no es cierto?, del emparrillado. Entonces, siempre se busca una coherencia y mantener lo que uno hace en el diseño, luego en el cálculo y luego en la ejecución. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo calcular un tablero como losa armada en dos direcciones. Acá tenemos un puente que tiene 20 metros de luz y tiene un ancho de una zona de calzada de 8,30 metros, ustedes ya conocen la calzada, y dos voladizos de vereda que tienen 1,20 metros cada uno. La próxima, Alejandra, por favor. Para esa configuración de vigas, tenemos que las losas apoyan en este sentido. Son losas cruzadas. Entonces, por eso lo decía recién, hay una coherencia desde el diseño al cálculo. Y luego esto se tiene que materializar en la obra. En este caso, ¿qué vamos a calcular nosotros? No vamos a calcular todas las losas, sino calcularemos un paño de losa. Fíjense que los paños de losa son todos iguales. Tienen 4 metros por 4,75. Bien, la próxima, Alejandra, por favor. ¿Cuáles son las cargas? Bueno, nosotros en general vamos a trabajar, ¿cómo son las losas? Y esto ya lo vieron en teoría, son paños chicos, para luces que ya estaba mencionando recién. Vamos a basarnos para calcular en el reglamento, diríamos viejo, que es el reglamento vigente de vialidad de la nación, donde tenemos una carga permanente, peso propio, y una losa de tablero con un espesor de 18 centímetros, ¿sí? Y pregunto yo, a ver si ustedes van, hasta ahora vamos siguiendo el contenido de la materia. ¿Cuánto debería tener, de acuerdo al reglamento, un espesor mínimo de losa de tablero? ¿Quién sabría decir eso? ¿15 centímetros no era, ingeniero? Sí, muy bien, muy bien. ¿Tiene Paolo? Sí. Ah, bueno, muy bien, Paolo. 15 centímetros, exactamente. Ese es el espesor mínimo por reglamento. Entonces, pues, digamos, en general, puede haber pequeñas lositas, pequeños paños o tramos de losa, pero siempre con el espesor mínimo de 15 centímetros. En este caso, tomamos 18 centímetros. Podría suponerse que sean los 15 centímetros que dice el reglamento, son la altura efectiva, a lo cual habría que sumar el recubrimiento. Por eso tenemos estos 18 centímetros. Luego viene una carpeta de rodamiento, ¿no es cierto?, que con una calzada propiamente dicha y que tiene un espesor promedio de 4 centímetros. No sé si ya lo vieron en la materia correspondiente, pero dentro de lo que es la carpeta de rodamiento, nosotros hablamos de los pavimentos, digamos los pisos, los solados, que se usan para circulación, que básicamente tenemos dos tipos: un pavimento rígido de hormigón y un pavimento flexible de asfalto.
¿Esto ya lo vieron en otra materia? No, ingeniero, estamos en obras básicas recién. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces se hagan de cuenta que yo les estoy contando un cuento, pero ustedes crean lo que yo les estoy diciendo. Tenemos dos tipos de pavimento, entonces un pavimento rígido y un pavimento flexible. Los pavimentos, más allá de las diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a costo, durabilidad, etcétera, y cuándo recurrir a uno y cuándo recurrir a otro, todas esas cosas ya las van a ver después en su momento, cuando vean la materia correspondiente. Pero ahora lo que nos interesa es generar lo siguiente. El pavimento rígido, que es de hormigón, tiene un espesor importante. Ustedes ven en las calles, cuando pavimentan, calles de barrio, generalmente con pavimento de hormigón, qué sé yo, los espesores a veces son de 30 centímetros, 20 y tantos centímetros, pavimento rígido. Y los pavimentos flexibles, que son los asfaltos, sí son espesores reducidos. Y entonces hablamos, por ejemplo, acá de 4 centímetros, son asfaltos. A veces asfaltos realizados en frío, asfalto en caliente, en mezclas asfálticas. Bueno, esto ya lo van a ver cuando estudien la materia correspondiente. Bien, lo que acá se plantea un espesor promedio de 4 centímetros. ¿Por qué promedio? Porque puede ser más o puede ser menos. Y en el pavimento, lo que uno hace en general en toda la gente que diseña pavimentos, siempre tiene que dejar una pendiente, tanto longitudinal como transversal. Entonces, ¿dónde se da esa pendiente, dónde se manifiesta? A veces con la carpeta de rodamiento, le da más espesor a una parte y menos espesor en otra. O a veces con la capa que viene inmediatamente por abajo de la carpeta de rodamiento. ¿Ah? Bueno, lo que nos interesa, entonces, es que tenemos un espesor promedio de 4 centímetros. Y haciendo las operaciones correspondientes, se estima un peso propio de este valor que está acá, 560 kilos por metro cuadrado. La próxima, por favor, Alejandro. Gracias. Con eso, ¿qué obtenemos? Recuerden que teníamos losas, el tablero estaba armado en 2 direcciones. Entonces, 2 direcciones tenemos, esto es hormigón 1. Tenemos solicitaciones de momentos flectores en tramo y en apoyo. En este caso, o sea, son los momentos, por eso, digamos, son las direcciones X e Y, momentos flectores máximos debido a carga permanente, en tramo. Y estos son los momentos en apoyo, las 2 direcciones. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, ingeniero. Bien. Pregunto. ¿Cómo se sacan, cómo se calculan o cómo se calcularían esos momentos? Por tabla, o sea, nosotros lo hicimos por tabla. Bueno, exactamente. Ahí se puede recurrir al método de Marcus Lesser. Que hay tablas que efectivamente, en función de la relación de luces, habla de LI y LX, en función de esa longitud, cuanto más, lo mejor para, digamos, para hacer trabajar como losas cruzadas, es que sea lo más parecido a los paños cuadrados. O sea, que tanto LX y LI sean iguales. Entonces hablo de un valor, creo que era epsilon igual a 1. En función de eso salen los valores de momento. ¿Sí? Bien. Recuerden que estos son los momentos debido a cargas permanentes. La próxima, por favor, Alejandro. Bien. Ahí está. En cuanto al estado de sobrecarga, bueno, acá tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que, estamos usando el método de Marcus Lesser. Método basado en un elástico, ¿no es cierto? Y que considera que las sobrecargas, bueno, ya hemos visto, básicamente las sobrecargas son una aplanadora y la carga de multitud compacta. ¿Es así? Sí. Bueno, sí, sí. Bien, bien. Lo que hace este método de Marcus Lesser es considerar las sobrecargas como cargas concentradas y solamente usan, digamos, las cargas concentradas del rodillo de la aplanadora.
Entonces, no se considera, porque los paños son realmente relativamente chicos, no se considera la influencia de la carga de multitud compacta. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Hay dos pasos que se hacen en el caso de la sobrecarga. Un paso, el primero, es considerar el rodillo delantero centrado, se puede en el centro del paño que estamos analizando. Ese es el caso este. Y además, esa carga concentrada se divide en 4 carguitas, que son estas que aparecen acá. ¿Sí? Entonces, para la carga del rodillo delantero, aparecen todas estas solicitaciones que se van calculando. ¿Está claro ahí, no es cierto? Sí. Bien. Sí. O sea, recuerde que tenemos 4 situaciones. O sea, momentos en tramos y en apoyos. En el sentido X y en el sentido Y. Bien. Y aparece un coeficiente de torsión propio de la losa cruzada. La próxima, por favor. Bien, gracias. La otra situación es considerar el rodillo trasero centrado, y acá dice, ya digamos, el movimiento siempre perpendicular, acá dice perpendicular a LI. Entonces, ponemos el rodillo trasero, que en realidad habría que calcular una resultante del rodillo trasero, pues son 2 rodillos, y calcular una sola resultante, ¿no es cierto? Y a esa resultante dividirla en 4, que es lo que aparece, porque es el método normal que plantea que la fuerza concentrada tiene que actuar en el centro y se reparte en 4. Entonces, una posibilidad que lo vimos hace un ratito es poner el rodillo delantero en el centro del tramo. Y otra posibilidad es poner los 2 rodillos traseros ubicados simétricamente con respecto al centro del pan. ¿Está claro, no es cierto? Sí. Se sacan los valores que corresponden también. La próxima, por favor. Esta, ¿eh? Bien. La próxima, por favor. Bien. En rigor, habría que analizar esto que dice movimiento perpendicular a un sentido a LI, movimiento perpendicular a LX, o movimiento paralelo a LX. En realidad hay que analizar el sentido, digamos, de tránsito. Si a uno le llama LX en el sentido de tránsito, solamente habría que analizar en ese sentido y disponer los rodillos delanteros ubicados en el centro del tramo primero y después los rodillos traseros ubicados en el centro del tramo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Nada. Gracias. Me siguen escuchando bien, ¿no? Yo sigo avanzando, pero creo que... Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí. Y entonces después tenemos que hacer un cuadro resumen de qué ha pasado con las solicitaciones con respecto al estado de sobrecargas. Entonces, no se olviden que teníamos, ¿ven? Fíjense todas las situaciones que tenemos. Rodillo delantero, rodillo trasero. Paralelo a LI, paralelo a LX, ¿eh? En un sentido y en el otro. Entonces, tenemos que hacer una tabla de valores para ver, ¿por qué? Porque puede uno, cuando dice por un lado, el peso propio está aparte, eso no lo consideramos acá porque está aparte. Pero estas cargas de sobrecarga pueden producir distintas situaciones en cuanto a solicitaciones. Es decir, puede haber un momento en el tramo que sea más desfavorable para una consideración determinada del rodillo delantero, por ejemplo. Mientras que el momento en un apoyo, por ejemplo, podría ser para el caso del rodillo trasero ubicado en el centro del tramo. ¿Entienden? Por eso hay que analizar todas las situaciones que se van produciendo, que es lo que hacemos también. Bien. Sí, Alejandra, gracias. ¿Puedes pasar a la próxima, por favor? Ahí está, gracias. Con eso obtenemos los momentos de dimensionado. ¿Qué son? Los momentos de peso propio. Ahí está. Fíjese, por ejemplo, un momento cualquiera.
el momento flector del paño, del tramo que corresponde, en el sentido X. ¿eh? Entonces, en cuanto a peso propio tenemos este valor, en cuanto a sobrecarga ya tenemos este valor desfavorable. Y acá no nos dice, ya nos dijo antes, si era proveniente de la carga del rodillo delantero o la carga del rodillo trasero. Bien. Y después la suma, la combinación entre estos dos momentos. ¿sí? Lo mismo con el momento en el sentido, el momento flector positivo, digamos, en el sentido Y, en otro sentido, y momentos de apoyo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ingeniero, yo tengo Sí. una. ¿Los momentos se los utiliza como momentos de servicio o están mayorados? No, estos son los momentos de servicio. Ah, bueno. Pero habría que hacer esa discriminación y habría que mayorarlos, ¿cierto? Y obtener los momentos, digamos, mayorados, momentos únicos. Ah, buenísimo. Gracias. Sí. Bien. La próxima, por favor. Ahí está. Bueno, con esto se dimensiona y el dimensionado es una losa común. ¿sí? Establecemos una calidad de hormigón. Creo que el nuevo reglamento ya no permite usar este hormigón para losa, que aquí tendríamos que irnos a H21 posiblemente, ¿cierto? Y después dimensionamos con las tablitas que nosotros conocemos. Y cubrimos con armadura en los, fíjense, en los dos sentidos, direcciones de X e Y. ¿ah? Bien. Un dato importante, que esto lo va a servir para todos los casos de puentes, no sé si lo vieron, si lo dijeron, y si no, lo ven desde ahora. Los diámetros mínimos para usar en puentes son diámetros del 8. Eso. Muy bien. Gracias. La próxima, Alejandra, por favor. Bueno, y en apoyo también de la misma manera. ¿ah? Tenemos, digamos, en base a lo que veníamos viendo, el dimensionado nos establece cuál es la armadura, siempre hierro del 10. O sea, para paños normales y tránsitos normales, normalmente con hierro del 10 cubierto. Fíjense que terminamos con una losa común. La losa de vereda lo mismo. La losa de vereda, ya lo vamos a ver en la otra presentación, están armadas en una sola dirección, porque son voladizos. Y acá Ingeniero, sí. disculpe, entonces, mínimo el FI del 8, ¿verdad? Como dijo recién, siempre del 10, ahí capaz que me confundí yo. No, en realidad en tablero generalmente el cálculo nos da del 10. Pero por ahí puede haber, ya vamos a ver el otro caso, donde puede, en un sentido no se calcula armadura, sino que se adopta prácticamente. Entonces ahí o adoptamos del 10 o adoptamos del 8 como mínimo. Siempre, inclusive vigas para estribo, por ejemplo, del 8. Todo lo que es puente, mínimo del 8. Perfecto, gracias, ingeniero. Muy bien, gracias. Alejandra, creo que ya con esto termina esa. Pasemos a la otra de tablero. Bueno. Ingeniero, Sí. tengo una duda. Cuando se está construyendo eso, nosotros tenemos solamente, por ejemplo, una pila en el medio. ¿Las vigas transversales apoyan sobre las vigas longitudinales? Muy buena pregunta. Santiago está preguntando, ¿no? Santiago Prats. Sí. Sí, en realidad hay que hacer un diseño, ¿no es cierto?, que contemple cómo va a ser el caso, la disposición, la configuración y cómo va a ser el caso de vigas transversales. Pero Claro, generalmente las vigas transversales apoyan en las vigas principales. Exactamente. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver otro caso parecido, es el mismo caso, pero resuelto como losa armada en una dirección. Es el caso este. La próxima, ahí está. El mismo puente, el mismo caso, y nada más que resuelto. Fíjense, gracias Alejandra. Ahí tenemos otra configuración. Fíjense que el puente tiene 20 metros de largo y tiene los 830, como decíamos recién, calzada, y tiene dos vereditas de 1,20. Fíjense que
Ahí está. Gracias. Tenemos 1, 2, 3 paños de losas en un sentido. Ahí está, perfecto. Gracias. Tenemos 3 paños en este sentido y 3 paños en este sentido. Si ustedes se acuerdan, hace un rato veíamos que los paños eran cuadrados. En cambio acá aparece esta situación, francamente paños rectangulares. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Esto que hablábamos hace un rato, la presencia o ausencia de vigas transversales. Las vigas transversales tienen una configuración que deben estar sí o sí las vigas de borde, esta viga. Bueno, yo lo estoy señalando, pero no me aparece mi señalamiento. Pero las vigas en los extremos, las vigas transversales en los extremos, tienen que estar, igual que la viga transversal en el centro también. A veces las vigas transversales se colocan en el centro del puente o bien en los tercios. Entonces llevaría en ese caso 2 vigas transversales intermedias. ¿Está claro, no? Las cargas son las mismas que vimos hace un rato, los mismos valores en cuanto a peso propio. La próxima, por favor. Las sobrecargas son los mismos, ¿no es cierto? Y también, a pesar de que tenemos carga de aplanadora o sobrecarga de aplanadora y multitud compacta, el reglamento nos permite, como son paños de losa relativamente chicos, entonces solamente considera la influencia del peso del rodillo delantero. Bien, la próxima, Alejandra, por favor. Bien. Este dato nos va a servir para calcular luego las vigas principales. Tenemos 2 fajas de circulación y por lo tanto 2 aplanadoras que tendría que circular por el puente. Esto de acuerdo al reglamento. ¿Se acuerdan eso, no es cierto? Sí, eso vieron. Sí, ingeniero. Estos son los valores de multitud compacta en calzada y en vereda y en coeficiente de impacto. Y las cargas son las cargas reglamentarias, pero para el cálculo de tablero es suficiente considerar la influencia y las cargas de rodillo delantero solamente. La próxima, por favor. Bien. Podemos entonces también establecer cómo calculamos, digamos, las cargas en este caso debido a carga permanente. La próxima, por favor. Bien. Acá, ¿cómo se procede con respecto a la sobrecarga? Digamos que más rápido, más fácil, más concreto, más expeditivo el método. Se usa el método de Lesser. Y hay unas tablitas, que inclusive ya se las ha facilitado, ya están en el material que se le ha dado, que son las tablitas de Lesser para calcular los tableros. Acá, digamos, ¿qué limitaciones tienen que tener? Solamente que las losas, los tableros, tengan una luz menor de 3,50 metros, o 3,40 o 3,50, no recuerdo, que es la luz que aparece en las tablitas de Lesser. Bueno, entrando con la luz de la losa, o sea, la luz es la luz de cálculo que ustedes vieron ya en la configuración anterior. Entrando con la luz y el espesor de la carpeta de rodamiento, esto que veíamos hace un rato, que las tablitas están dadas para 3 espesores, pero no significa que sean los únicos 3 valores que se puedan tomar, solamente son los valores que considera la tabla. En realidad uno puede tomar otros valores, pero se puede interpolar linealmente. La tabla está dada para 3 valores, para 4, creo que 12 y 17 centímetros, o 4, 11 y 18 centímetros. De espesor de carpeta de rodamiento. Bueno, acá tenemos el peso del rodillo delantero. ¿De dónde viene este 1456? Viene de considerar el coeficiente de impacto, un coeficiente de reducción de carga, que lo establece el reglamento, y el peso del rodillo delantero.
Además ya teníamos la carga permanente. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sí, profesor. Bien, bien, bien. Ingeniero. Bien, gracias. Alejandra, ¿podés volver a la anterior? Ahí está, gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, en esa tablita le decía recién que entrando con la luz del tablero y con el espesor de la carpeta de rodamiento, directamente la tabla nos da los valores. Entonces no hay que calcular nada, sino que ya están dados los valores. Este valor B, que aparece en la primera columna, es el ancho estático, que es el ancho de repartición de la carga. Luego viene un momento, que es el momento isostático, el M es solito, entramos, y viene el momento X en apoyo. Esto responde, no nos vamos a detener mucho, a las consideraciones del método de Lesser, de cómo considera los apoyos, empotramientos, el importamiento. Directamente la tablita nos da los valores de momento. Luego tenemos ME y un MI. Ya vamos a ver enseguida que el ME son los tramos exteriores y el MI son los momentos en tramos interiores. Y C, la última columnita, es un valor que nos permite calcular la armadura de distribución. Recuerden que la armadura principal está en un sentido y la armadura de distribución está en otro. ¿Se acuerdan que son losas comunes? Ustedes han calculado losas armadas en una división para un edificio. ¿Ya habían calculado eso, no es cierto? Sí. Bueno, esto es lo mismo. Ingeniero, sí. Bien, bien, gracias. En el sentido principal, consideran la armadura principal, que es la que ustedes van a calcular cuando dimensionen. Y en el otro sentido aparece una armadura de distribución, con este coeficiente C que aparece ahí. La próxima, por favor. Bien. Entonces, con eso calculamos los momentos finales de cálculo, que son los momentos que surgen de la combinación de peso, cargas permanentes y la sobrecarga. Fíjense que hay factores de combinación acá, y estos responden a las situaciones de carga que se van presentando. En realidad es como una viga continua, donde a veces quieren obtener el máximo en un tramo determinado, entonces tienen que poner las cargas de manera que puedan obtener esos valores máximos. Esas son las combinaciones reglamentarias que hay que tomar para, digamos, obtener los momentos finales, los momentos definitivos del cálculo. Bien, la próxima, por favor. Luego se dimensiona. Fíjense que acá, bueno, vamos a ver, detenernos nada más que si es el mismo problema que antes, pero antes teníamos hierro del 10, acá tenemos hierro del 12, o sea, más armada en un sentido, pero menos armada en el otro sentido. ¿Está claro? Hay un balanceo de armadura. Antes usábamos hierro del 10 para todo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Profesor, una pregunta, ¿qué es el KH y el KS? Bueno, muy bien. KH y KS son coeficientes que usamos para dimensionar. Esto, digamos, nosotros lo hemos hecho con los reglamentos que teníamos nosotros. Creo que provienen del cuaderno 220. El KS creo que es el KE de ahora. ¿Sí? ¿Es así? Ah, ok. Bien, bien, bien. Sí, creo que es el caso B. Exactamente, bien, bien. Es una cuestión de nomenclatura nada más, pero tiene que ver con las tablas reglamentarias, digamos, para calcular. Son coeficientes. Y tienen que ver con las unidades, ¿de acuerdo? Bueno. Ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿me escucha? Escuchemos. Nada. La próxima, Alejandra, por favor. Sigue otra. El mundo te puede comer. Bueno, de la misma manera, tenemos ahí armaduras en apoyo, o sea, las armaduras de apoyo. La próxima, Alejandra. Las veredas también se calculan. Papá.
Bueno, de acuerdo a las cargas reglamentarias o las sobrecargas reglamentarias que tiene que tener la vereda. Esta sí se calcula como carga de multitud compacta. Es sorpresa si mueve, Y hay que hacer un diseño de la vereda, como vamos a ver más adelante. Bien. La próxima, por favor. ¿Y aquí? Ahí terminó. Gracias. Alejandra, ¿podemos ver otros archivos de esos de configuración de borde, de las barandas? Ahí que ya... Sí, ahora lo comparto. Profesor, en las cargas de veredas no se afectaba con el coeficiente dinámico, ¿verdad? No, la carga de vereda no, solamente el coeficiente de impacto es en la zona de calzada. Tiene que ver con las cargas concentradas de la aplanadora y las cargas de multitud compacta. Pero eso para calcular las vigas. En este momento en tablero no. Ah, bien, gracias. Bien. En realidad, para calcular el tablero ya considera solamente la carga terminado de contar lo que dice Noelia, la carga del rodillo delantero ya está afectada por el coeficiente de impacto, es 1,4 que aparece ahí. Bien, ahí está. Gracias, Alejandra. Bueno, acá, continuando con lo que hemos visto, este material ya lo tienen ustedes en el aula virtual. Tienen un planito que de alguna manera les muestra algunos detalles de los bordes. ¿Qué son los bordes? O sea, cosas que tal vez nosotros a veces no le damos importancia porque no lo calculamos. Nosotros calculamos, digamos, la parte estructural fuerte, el centro, el tramo, etc. Pero aparecen elementos que tienen que ver con las barandas, la defensa, cómo se configuran esos elementos, ¿no es cierto?, esa zona, las distancias que se consideran, los materiales, etc. Y, por ejemplo, yo le encontré este material que creo que le va a servir a ustedes para diseñar. Bien, Alejandro, de ahí. El otro planito, por favor. ¿Se ve ahí, Inge? Sí, ahí está, gracias. Bien, fíjense que acá también es una vista general de planta. Fíjense que la idea es mostrarles yo para que, o sea, tratando de responderle a las inquietudes de ustedes en el sentido siguiente, que a veces no saben cómo es determinada cosa, no se imaginan. Bueno, entonces, respondiendo a eso, vemos, ¿no es cierto?, esta vista general del puente, de un puente, ¿no es cierto?, un ejemplo. Y en estas vistas aparece, en este caso hay una vista superior, donde aparecen esto que yo le decía recién, los bordes, y aparece la zona de estribo y las proyecciones de las protecciones. Entonces, de alguna manera lo que busca esta documentación es que ustedes tengan una idea de qué es lo que se hace y cómo se hace, ¿no?, para que ustedes puedan elaborar su propio proyecto. Bien. Alejandra, gracias por esta, pero vamos a... hay un material sobre barandas. Bien, fíjense esto, es muy importante y... ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, ¿alguien quería preguntar algo?
Sí, no sé si me escucha. Sí, así suavemente te escucho. ¿Noelia? No, Carolina. Carolina Bernuet. Sí, quería hacer una consulta porque nosotros sabe que no sabemos usar, digamos, el reglamento anterior, que podemos calcular con el reglamento nuevo, ¿Usted digamos. escucha? ¿Hola? Hola, ¿sí me escucha? ¿Hola? ¿Me escuchan a mí? Sí, sí lo escuchamos, ingeniero. Profe, sí lo escuchamos. Sí se la escuchan. ¿Hola? Sí le escuchamos a usted, ingeniero. ¿Hola? Ah, bien, bien, gracias. Sí, sí. Es que yo no los escucho a ustedes como nadie respondía. Había alguien que quería preguntar algo, creo que era Carolina, yo no la escucho. ¿Me escucha, ingeniero? Ahora sí, ahora sí. Ah, bien. Parece que la funda me cubría el micrófono del teléfono. Ah, Disculpe. yo no sabía si era, discúlpame si era yo, de mi computadora la que no podía encontrar. No, discúlpeme usted, por favor. Sí, sí. Quería hacer No, una consulta bueno, porque sabe que nosotros no sabemos usar el reglamento anterior. Nada más nos han enseñado el nuevo a nosotros. ¿Qué podemos calcular con ese? O porque, por ejemplo, toma como hormigón el H20, de menor calidad. en cuanto al uso del reglamento, ustedes pueden tomar el reglamento que ustedes consideran, que cualquiera, ¿ah? Pero yo les diría lo siguiente, o sea, que en lo que es elementos tecnológicos, como puede ser la preparación de hormigón, pueden usar los reglamentos nuevos, pero yo le aconsejaría que en el reglamento de puente usen el reglamento viejo. No es que sea obligatorio, pero ¿por qué? Porque si ustedes usan el reglamento nuevo, de acciones de puente, tienen que considerar todas las particularidades que considera el nuevo reglamento y la forma de calcular con todos los coeficientes de participación. No sé si me entienden. Sí, sí. No es que no puedan calcular, lo que pueden hacer es usar para los materiales, las tecnologías y inclusive hacen todo lo de hormigón con el reglamento nuevo, el nuevo CIRSOC, ¿sí? Pero las cargas, tomarlas con el reglamento viejo. Ya, yo creo que está respondida la pregunta, ya Carolina no lo veo con... Ah, ahí está Carolina. Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, gracias. Entonces ahora Perfecto, veamos muchas esto. gracias. Sí, sí, por favor. Veamos esto de las barandas en los puentes carreteros. Yo encontré este material que me pareció muy bueno y está elaborado justamente por alguien que trabajó mucho en vialidad, en las vialidades de Buenos Aires. Las barandas, en general uno no le da importancia, porque no son elementos primordialmente estructurales, pero llevan su importancia aún desde el punto de vista estético y ayuda, inclusive muchas veces puede ayudar en la parte de conformación estructural. Por eso dice estática y estética. Hay toda una cuestión que tiene que ver con la evolución histórica de las barandas, ¿no es cierto? Y antes, ¿cómo se hacía? Los materiales que se usaban eran barandas muy robustas, ¿no es cierto? Y los problemas que se presentaron después, ahí pueden ver, es un material bastante completo que yo creo que le va a servir. Por eso, digamos, se lo paso porque es interesante. Y habla inclusive de las nuevas formas, nuevos tipos de baranda y de configuración en los bordes del puente. No sé si alguien quiere preguntar algo. La idea es que ustedes diseñen también las barandas de los puentes que van a usar. Es argentino de publicación, ¿verdad, ingeniero? Sí, son puentes nacionales y la persona que lo hace de vialidad se trabaja en vialidad de Buenos Aires. Así que... Buenísimo, gracias. Ingeniero, una consulta. Cuando uno diseña una baranda, ¿qué prioridad tiene? Por ejemplo, si hace una baranda como para que
si llegara a chocar un vehículo, el vehículo caiga y no genere un esfuerzo mayor al puente, o cómo sería, digamos, Bueno, qué eso, se tiene que hacer con la baranda? sí, sí, eso está estipulado en los reglamentos, ¿ah? En los reglamentos viejos, digamos, de Vialidad de la Nación, establece cuál es la carga que va a considerar en todos los sentidos, ¿no es cierto? Digamos que solicita las barandas en todos los sentidos. La carga de peso propio, las sobrecargas y las cargas horizontales que pueden ser provenientes del impacto del vehículo. Eso está establecido en los reglamentos. ¿Ah? Entonces que es cuestión de ver cada reglamento, cada punto en particular. Y depende del diseño de la baranda, ¿ah? Y del sistema de baranda. ¿Está claro? Gracias. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, y entonces le decía que es un material bastante completo y bueno, y da muchas posibilidades y variantes. Entonces, yo por eso se lo presento ahí y lo dejo para que ustedes lo lean y vean qué es lo que pueden tomar, ¿eh? Al final del libro hay inclusive, creo que son planitos de algunas defensas y situaciones que se han considerado, ¿ves? Justamente para los bordes y las configuraciones de los bordes puentes. ¿Se ha entendido, no es cierto? Bien. Este es un material que le va a servir a esta vez choque de vehículo, ¿no? Cuando derrapan los vehículos, etc. Bueno, ese material está entonces en el aula virtual. Alejandra, y podemos pasar a, ¿se podrá ver el otro libro? A ver, ahora ese lo tengo cargado en el aula, a ver si lo puedo ver de acá. Bueno, si no, yo lo tengo acá, el libro. Ingeniero, el libro es general, es como un libro, como digamos, como el de Kutmanin, o es de cálculo particular de la solicitación. Santiago, disculpa, ¿vos te referías al libro que ya vimos recién, a la publicación, o al libro que estamos por presentar ahora? El que estamos por presentar, el que está subido, que tampoco lo puede descargar todavía, pues es medio Ah, pesado. bien, 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 bien. Es un libro que en realidad es un libro de hormigón y que tiene varios capítulos. Eso está en la biblioteca de la facultad. No sé si estará en forma virtual ahora o digital, pero este es un tomo del libro, el tomo 6, que se refiere al cálculo y al diseño de puentes. Bien, bien, bien. ¿Lo recomienda como bibliografía general, ingeniero? Sí, sí, ¿O sí. solamente Acá, no, sí, es una bibliografía general. Acá está el libro. ¿Ven? Lo pueden ver, ¿no es cierto? Alejandra todavía no puede abrir. Sí. Bueno, en este libro, y ahí ya lo tiene, el libro está completamente digitalizado, hay alguien lo ha escaneado, y ya está puesto en el aula virtual. Entonces, es un libro, un archivo pesado, por eso que le cuesta a la ingeniera. Sí, no se me termina de cargar. No importa, Alejandra, gracias. De todas maneras, ya lo tiene en el aula virtual. Sí, está subido al aula virtual. Sí, sí. Yo solamente le voy a mostrar esto, va a ser más práctico. Hay un capítulo, ya tiene todo el libro, y es un libro realmente que forma parte, como creo que Santiago lo decía recién, de la bibliografía general de la materia. Tiene un capítulo, o sea, es para leerlo y estudiarlo. Pero tiene un capítulo, que es el capítulo 9, que habla de lo que estamos viendo, que es la configuración de los bordes del puente. Ya se lo... Por ejemplo, dice, a ver, este es el capítulo 8, transversales de los puentes, ¿ven? Algo que ustedes ya lo van viendo, etc. Esto ya, por eso es muy importante como refuerzo. Y el capítulo 9, si me esperan un momentito, habla de configuraciones
unos bordes de puente. ¿No? No sé si ustedes lo ven bien o lo ven con forma invertida. Se ve bien, ingeniero. Se ve Bien, bien. bien, bien. Si querés, Alejandra, si es muy complicado, no sé si se logrará abrir, pero si no, yo pongo una pantalla completa mía. Bueno, a ver, ahí dejo de presentar entonces. Ingeniero, yo lo acabo de descargar, no sé si quiere que lo comparta. Bueno, a ver, Bueno, Bueno. probemos. A ver, sí, como es muy pesado el archivo, entonces costa. Ahí está, ¿ves? Eso, gracias. Sí, sí, perfecto. ¿Ves? Justamente. Vamos al capítulo 9. Este es el El 8. 8, estás ahí en el 8, el que sigue. ¿Ves? Es muy bueno. Ahí está. Eso. Bueno, esto que hablamos recién, la configuración de los bordes de puente. Fíjense que está el detalle y cómo las dimensiones de todos los elementos que se colocan, de las pendientes que tiene que tener, de la forma que tiene que tener. Perfecto, sí, pasando. Los goterones, ¿ah? Las armaduras, cómo se hacen, cómo se resuelve la zona de vereda. ¿Ah? Bueno, siga. ¿Ven? Está muy bueno. ¿Ven? Los anclajes. ¿Bien? Está perfecto. Siga. Muy bien. ¿Ven? ¿Puedo volver al anterior? Sí. Ahí está. Ahí déjalo ahí. Inclusive la solución, digamos, de la zona de vereda con una zona de defensas con chapa de acero. ¿Eh? Acá tenemos el cordón, es las pendientes correspondientes, las dimensiones, etc. ¿Eh? Ahora sí seguimos adelante. Ingeniero, Sí. las veredas son siempre como elementos de hormigón anclados a la estructura. ¿No se la puede hacer sobre la estructura en sí, como una losa más? Sí, depende del diseño que le hagan. ¿Eh? A veces, si fuera, podría ser una sola, la misma losa, nada más que tiene que tener esa saliente, ese reborde de hormigón, Claro. que llevará su armadura. ¿Eh? O puede ser, como en este caso, Bien. un elemento anclado. Bien. Podemos seguir con la presentación. ¿Ven? Todos los elementos, las barandas, las distancias, la altura, las dimensiones, es bien completo. ¿Eh? Así que eso lo tienen las protecciones, los elementos deflectores. ¿Eh? Bueno. Está claro, ¿no? Ahí tiene, inclusive habla, bueno, sustentación se refiere a los apoyos. Ahí está el cálculo de apoyo de neopreno, por ejemplo. ¿Eh? Bien. Gracias. Una sola cosita respecto del libro. Está bien ya. Tengan en cuenta de que el libro está hecho con, siguiendo las normas europeas, normas DIN. Por eso a veces las dimensiones, las prescripciones reglamentarias no son necesariamente las que estamos teniendo nosotros, pero bueno, eso es una cuestión, digamos, de reglamento, la verdad. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Yo creo que hoy les he dado un pantallazo general entonces, del tablero, cómo van a encarar el tablero. Lo primero que tienen que hacer ustedes es diseñar, entonces ver cómo va a ser la configuración del tablero, dónde van a poner vigas, las vigas longitudinales ya las tienen definidas, ¿no es cierto? Entonces tienen que ver qué van a hacer con las vigas transversales, cuántas vigas van a poner, dónde van a poner, etc. Criterios que, digamos, como ingeniero, en cuanto a las vigas transversales. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ingeniero, nosotros tenemos una duda particular. No sé si estamos a que termine la clase, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un tablero tipo cajón. O sea, la estructura es tipo cajón y vemos que en el libro está como que la carga cae directamente sobre el cajón y hay como un análisis diferente a este. Sí, ya lo veamos al caso de usted en forma particular en un ratito, si quieren. ¿Eh? Perfecto, sí. Bueno, muy bien. Una cosa que tal vez yo esperaba que me pregunten, no me lo he preguntado, pero antes que me olvide, se las digo. ¿Qué vigas transversales tienen que tener sí o sí? Bueno,
ya hemos hablado hace un rato, mínimamente tiene que poner en los extremos del puente, y puede llevar en el medio, en el centro del puente, una viga, o bien en los tercios o en los cuartos. Y en general, el criterio para las vigas transversales es poner vigas, si son los tableros armados en una dirección, poner vigas separadas entre 5 y 12 metros. ¿Sí? Ahora, si son tableros armados con losas cruzadas, bueno, ya hay que densificar más y poner más vigas transversales. ¿Está claro, no? ¿Puede repetir, profesor? Sí. Bueno, la separación de vigas transversales, entonces, entre 5 metros como mínimo y 12 metros como máximo. Y siempre disponer las vigas obligatorias en los extremos y en el centro. Las vigas transversales. Bien. Ok, gracias. Bueno, muy bien, Noel. ¿Alguien más quiere preguntar alguna otra cosa? Bueno. Alejandro. Hagamos un pequeño... Sí. Alejandro. Sí, Gustavo. Sí, disculpa, te hago una acotación. Eso, lo que vos dices sobre las vigas transversales, es lo deseable, ¿no? Pero en los últimos años han empezado a hacer puentes como, por ejemplo, el viaducto Rosario Victoria. Bien. Y en algunos tramos del viaducto tienen solamente vigas transversales en los extremos. Esto es por una presión de los prefabricadores que no les gusta hacer la viga transversal porque les complica el método constructivo, ¿no? Entonces lo que pasa en esos casos es que toda la transmisión de carga de una viga a la otra queda a cargo de la losa. No es tan efectiva como cuando tenemos la viga transversal. Pero sí, lo que vos dices es lo deseable, ¿no? No siempre se puede hacer, pero es a veces en los tercios incluso. A veces algunos dicen hay que poner viga en los extremos y en los tercios. Exacto. Es lo deseable. Sí. Pero bueno, últimamente se está tratando de... Los prefabricadores presionan para que solamente haya en los extremos, ¿no? Eso te quería acotar. Disculpa. Exacto. Está bien, gracias, Gustavo. Está bien. Muy buena la acotación. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar o acotar algo? Bueno, hoy hemos visto entonces un pantallazo general sobre el cálculo de tablero. Recuerden dos cositas. Usted tiene que diseñar el tablero en función de la ubicación con las vigas y luego el cálculo va a ser en función del diseño que ustedes hagan. Y finalmente, tendrían que hacer una conformación de la sección transversal, ¿no es cierto? Ya hemos hablado el otro día. Las vigas todavía no la conocen, o sea, no saben las dimensiones de las vigas que van a tener. Pero sí podrían imaginarse, ver, y de acuerdo a los planos que ustedes ya están teniendo, poder ver cómo van a configurar la sección transversal. Y tiene que aparecer la configuración de borde, baranda, pared y sal. ¿Bien? Bien. Si no hay más preguntas, terminamos acá nuestra clase. Y recuerden esto, el martes que viene vamos a presentar entonces